nueva que el Señor ha abierto. Damos gracias por su fidelidad, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Él siempre lo ha sido, y le damos gracias a Dios por este lugar que estamos ahorita aquí, que el Señor nos guarde, nos guíe en todo nuestro caminar, ¿verdad? Y en esta mañana estamos ya por un tiempo que estamos viendo este tema de la Pascua. Ya supimos que Jesús es la Pascua, y vamos a seguir con este tema hasta en estos días, que hasta el día de la resurrección estamos viendo lo que es Jesús en ¿por qué, verdad? ¿Por qué vino a morir por nosotros? Entonces, hay algo muy importante que debemos notar aquí, y esta pregunta es: ¿por qué Jesús murió en la cruz a la hora novena? Y esto es algo que vamos a ver conforme a la palabra de Dios, lo que nos dice por qué. Así que vamos a leer ahí en Mateo, capítulo 27, versículo del 45 al 50. Y cualquier detalle en la Biblia, en especial en la semana de la crucifixión y resurrección de Jesús, son de gran importancia. Cualquier detalle. No están solamente ahí por casualidad, ni por llenar un relato. Uno de estos detalles es la hora en que murió Jesús en la cruz. Y como está de acuerdo ahí en la palabra de Dios, nos dice que del día de la crucifixión, Jesús expiró cerca de la hora novena. Vamos a leer ahí versículo 45 al 50, dice así. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Versículo 48, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Gloria a Dios por su palabra. Estamos viendo aquí en este pasaje, por ejemplo, en el versículo 45 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El reloj que tenemos nosotros, me gustaría haber traído una gráfica para poderles enseñar, pero el reloj que tenemos nosotros no es porque lo estoy presumiendo, pero el reloj que nosotros tenemos es muy diferente al reloj que tienen los judíos. Para lo que nosotros es el mediodía, para ellos es la sexta hora. Y si lo ponemos en nuestro tiempo, aquí en el capítulo 45 dice: desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que esto viene a ser a las 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué a esa hora precisa? Y ya lo he venido diciendo por mucho tiempo, el Señor es perfecto. Él tiene los tiempos, exactamente tiene los tiempos. Por eso Dios nos dio las estaciones. ¿Cuántas estaciones nos dio el Señor en el año? 4. Y no las puso nomás porque ahí se van a ver. No, el Señor nos dio tiempos y lo marca bien con estas temporadas. Nos dio un tiempo ahorita, el que estamos ahorita, que es el ¿qué? El invierno. Del invierno sigue primavera, verano y otoño, ¿verdad? Y todo tiene un tiempo en que sale el fruto. Dios tiene calculados los tiempos, y así es en su muerte también, detalladamente, porque en su muerte también es preciso. Así que en el calendario, bueno, en la hora de los judíos, el tiempo es muy diferente.
Ellos comienzan a las 6 de la tarde, comienza el día, a sus 24 horas. A las 6 de la tarde es cuando él comienza su día. Vamos a ver ahí en Génesis 1:5, dice así: llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Pongan atención, y fue la tarde y la mañana un día. Su día de ellos comienza en la tarde. No vamos a entrar mucho a detalle sobre este tiempo de los... en otra ocasión vamos a ver más a detalle lo que Dios habla, a conocer más el tiempo como está en el tiempo que ellos ven al tiempo de nosotros. Entonces la hora primera del día para los judíos corresponde a las 6 de la mañana en nuestro reloj. De manera que la hora novena, como lo dijimos, son las 3 de la tarde. Jesús entonces murió exactamente o en el periodo de las 3 de la tarde. Pero aquí lo más importante es ese significado, por qué Jesús murió a esta hora. Como ya lo hemos venido diciendo, y si han puesto atención a las predicaciones, a los mensajes pasados, en el mandamiento que Dios dio acuerdo a la Pascua, dio específicamente cómo se debería de celebrar la Pascua. En los tiempos de Moisés, Dios ordenó, ya lo hemos visto, matar un cordero limpio sin mancha, y con su sangre los judíos tendrían que marcar las puertas de los dinteles de sus casas, cuando el mismo Dios, en otras versiones dicen que el ángel de la muerte, pero era Dios mismo el que vino a traer el juicio a esa noche sobre los primogénitos. Entonces, eso es lo que es la Pascua. Aquel cordero que Dios mandó a Moisés que fuera inmolado, preparado, el día 14 del mes de Nisán, entre 2 tardes. Vamos a ver ahí en Levítico 12:6, y vamos a leer lo que dice en esa escritura. Éxodo 12:6 dice, vamos a leer dos citas, Éxodo y Levítico. Ahorita el primero es Éxodo 12, versículo 6, y dice de esta manera, dice: y lo guardarás hasta el día 14 del mes, este cordero, y lo inmolará toda la congregación del pueblo en Israel. Y pongan atención ahí, dice, entre 2 tardes. Éxodo 12:6 dice así. Sí. Y después nos vamos a ir a Levítico 23:5. Dice lo mismo, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es para Jehová. La Biblia claramente nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Ahí en Juan, capítulo 29, versículo 30 y... dejen y lo veo en mi Biblia. Juan 1 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la razón era porque Jesús venía a morir como los corderos de la Pascua. Ya lo hemos visto que Jesús era el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios que tenía que venir a morir por nuestros pecados. Jesús debería de morir entre estas 2 tardes, es decir, entre la hora novena, las 3 de la tarde, tal como lo hacían aquellos corderos en la Pascua judía. Si ustedes quieren ser más específico o quiere aprender más de la palabra de Dios, en el capítulo 12 de específicamente lo que Dios iba a hacer para sacar a su pueblo en ese tiempo. Lo vimos la semana pasada, que iba a salir, lo sacó rápido, ¿verdad? Era una sombra de lo que Jesús venía a hacer por ti y venía a hacer por mí. Él venía a cumplir al pie de la letra lo que Dios había mandado para salvar nuestras vidas, para redimirnos del pecado. Entonces, por ejemplo, yo vamos aquí, y durante este 20 al 23, que ya llevamos casi 3 años, el Señor nos ha guardado, y el enfoque en estos mensajes es que la iglesia despierte, porque está dormida, aunque no lo crean. Y el Señor nos pide que nuestras lámparas estén llenas.
llenas, que nuestras lámparas estén llenas de aceite, porque la venida del Señor está cerca. Lamentablemente, si recordamos, en este pasaje había 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. A las insensatas las podemos llamar como tibias, y para estas tibias, su primera reacción, dicen, esta es la reacción en que ellos dicen, nadie sabe el día, ni la hora, ni siquiera saben la cita, pero sí se saben que dice, la palabra de Dios nos dice, nadie sabe el día, ni la hora, porque como lo he dicho antes, está muy confortable la iglesia en este mundo. No saben, no se dan cuenta de lo que estamos viviendo. Pero ni siquiera saben todo el texto y ignoran lo que Jesús está hablando versículos antes de lo que dice esta palabra, que nadie sabe el día ni la hora. Y quiero que sepan que, aunque son tibias, están en lo correcto. La palabra de Dios nos dice que nadie sabe el día ni la hora, pero si leemos ahí en Mateo 24:36, fíjense bien cómo dice. Aquellas esas iglesias vírgenes insensatas, aquí tienen la cita para que la sepan en cuál es. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, y este es un hecho, nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Solo mi Padre. No sabemos el día ni la hora, pero fíjense, ignoran esto y ahí paran. Versículo 37 que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que estamos en los días, como en los días de Noé. Hace unos días estábamos viendo todo lo que está pasando en las escuelas de los niños, y las cosas son terribles. Se les está forzando a que acepten esta nueva ley como en los días de Noé. Aunque ustedes no lo creen, aquí tenemos una maestra, trabaja en la escuela de hermana. ¿Ya están enseñando eso? Todavía no. Casi. No estoy echando mentiras, porque estamos como en los días. Sí, como en los días de Noé. Ya lo aceptan, sí, ya es un hecho que estamos en esos días. Así que no tenemos que saber el día ni la hora, pero sí debemos de tener nuestras lámparas llenas, porque el Señor viene y viene pronto. Perdón. Versículo 38 dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Como les dije, los insensatos no lo ven, no lo entienden, o no les importa, porque son iglesias que están fundamentadas aquí, arraigadas en este mundo. Así que este mensaje es para aquellas iglesias despiertas que quieran llenar sus lámparas, ¿verdad? Estamos a punto de que aún tiene tiempo de comprar el aceite, de llenar sus lámparas, y ahora la pregunta es, ¿cómo puedo llenar mi lámpara? Y llenar el lámpara de su aceite es estando en la presencia de Dios, orando. Es una comunión con Dios, no solamente el domingo o el miércoles, sino estar en una comunión con Dios todos los días, orando, leyendo, hablando, así como estamos hablando aquí. Ese es tener una comunión con Dios. Entonces, llene sus lámparas del aceite. A muchos hermanos, Dios está hablando alrededor del mundo sobre esta hora, de la hora novena, por eso se llama la hora novena, y muchos no comprenden qué es lo que quiere decir la hora novena. Y me he dado de buscar por qué Dios marca esta hora, por qué Dios murió a esta hora novena. Muchos no entienden, y Dios no solamente es a una persona, Dios está hablando a muchas personas que la hora novena se acerca. Y no es por casualidad, como ustedes saben, nosotros tenemos culto cada 15 días entre familia, ahí en la casa, y tenemos pues un buen grupo de 30 más o menos. No tenía televisión mi suegra en sus tiempos, y
pues la familia se multiplicó y estamos ahí muchos, pero es pura familia. Y mi sobrina, al traer el mensaje, dijo, no sé por qué Dios me está poniendo esta cita. Y ella ya llevaba el mensaje preparado y dijo, no sé por qué, pero vamos a leer Hechos 3:1. Y dice la palabra así. Al leerla, yo sabía lo que Dios estaba hablándonos. Y dice así en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos, no sé si la van a buscar, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Los judíos tienen tres horarios, tienen tres tiempos de oración, y esta es la principal, la hora novena. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna en los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que les diesen limosna. Versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. En ese día, pues entendí lo que Dios estaba diciendo, lo que era acerca de esta hora novena. Ahora, para muchos esto va a ser una locura de lo que voy a decir, pero para otros lo van a entender. La hora novena pasan muchas cosas grandes. Fíjense bien, vamos a ver lo que nos habla la Biblia sobre esta hora, la hora novena. Vamos ahí a Hechos, capítulo 10, versículo 1. Hechos, capítulo 10, versículo 1, dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, en aquel día de Dios, a la hora novena, que un ángel que Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Así que conocemos la historia, no la vamos a leer un poquito, vamos a hacer una pausa. Aquí en esta historia es el primer gentil y su familia que serían salvos, él y muchas personas. Es la primera vez que se iba a predicar el evangelio a los gentiles. Si tenemos el tiempo, sigamos ahí, vamos a brincarnos ahí en ese mismo capítulo, en el Hechos 10, versículo 30.
Y vamos a seguir con esta historia. Miren lo que pasó. Hechos 10, del 30 en adelante, dice: entonces Cornelio dijo, ya después que vino Pedro, que lo trajeron a él, entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que estaba que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjense bien, versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda nación es agradada de aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor, ¿de quién? De todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38 dice: cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con un poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39 dice: y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40 dice: a este levantó Dios. Es la primera vez que se predica el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Entonces aquí es por primera vez donde se predica el evangelio. A este levantó, versículo 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué recibirán? Perdón de pecados por su nombre. Versículo 24 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Fíjense bien. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces lograron que se quedara ahí por algunos días. Desde la hora 9, el Señor ahí se le manifiesta a Cornelio para que por primera vez el evangelio fuese predicado a los gentiles. Entonces, ¿por qué tiene esta importancia esta hora 9? Como lo vimos, la hora 9, nuestro Señor Jesucristo murió como cordero en la Pascua. Ahí en ese momento Él pagó el precio por nuestros pecados. Este era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre expió, cubrió nuestros pecados y nos dio vida eterna, no solo a mí, sino a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Ahora, la hora 9 es el principio de proclamar o dar el inicio de proclamar el mensaje de salvación, el evangelio. Y como está la historia aquí en el capítulo que leímos en Hechos 3:1, en el sentido espiritual,
Pedro, en lo que leímos de cuando estuvimos en la casa en el culto de oración, en el sentido espiritual, lo que voy a decir, en el sentido espiritual, Juan y Pedro están tipificando a la iglesia. Fíjense bien, el hombre cojo tipifica el ser humano en el mundo de pecado. Y como Pedro y Juan no tenemos ni oro, no tenemos ni plata, no teníamos ni templo, ya tenemos, gracias a Dios, aquí está el lugar, pero lo que tenemos lo damos, ¿verdad? ¿Y qué es? El poder del Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos ese poder de darlo. Entonces, no tenemos oro, no tenemos plata, pero sí tenemos el poder de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y en el nombre del Señor lo damos. Ahora sí que como ya la iglesia, por casi 2000 años, con ese gran gozo, llegó el tiempo de entrar al gran gozo. Y el tiempo se acerca. Fíjense bien, ahí en lo que leímos en Hechos, capítulo 3, versículo 1, en el versículo 8, fíjense cómo dice aquí. Dice, saltando se puso en pie después de que esta persona recibe este milagro de sanarle su cuerpo, dice, y saltando se puso en pie y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aunque usted no lo crea, el tiempo de la gracia se termina. Y así como este personaje entra en el templo, a la hora novena recibe este milagro, y viene el tiempo en que el Señor también va a entrar, así como este cojo tipificando las personas salvas, llega el tiempo de entrar en el templo de Dios, o sea, en la hora del gran gozo. Y si usted no lo cree o lo duda, déjeme decirle que la hora novena se acerca. Y así como está escrito, en el mundo va a haber gran temor. Fíjense, el versículo 9 dice, y todo el pueblo lo vio. Cuando entró esta persona a entrar al que fue sanado, que fue sus tobillos, sus piernas se compusieron, se sanaron. Dice el versículo 9, dice que todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Fíjense bien. Así como esa persona, cuando la iglesia sea quitada, todo el mundo va a saber lo que pasó. Y fíjense bien lo que dice ahí en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjense en el versículo que estamos en Hechos 3:10, dice, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Déjenme decirles que después de que la iglesia sea arrebatada, que sea quitada, la gente van a quedar las gentes asombradas, van a quedar perplejas, ¿cómo se dice la palabra? Sin palabras, y atónitas, y más aquellas personas que tuvieron la oportunidad de llenar sus lámparas y no las llenaron, ¿verdad? Se van a quedar asombradas, espantadas, porque no tuvieron la oportunidad de irse cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir, los que no creen, otros por no creer, otras personas por no someterse a Dios, otros por tomarlo a la ligera, ¿verdad? Domingo tras domingo ir a la iglesia, o sea, nomás la pantalla, como decimos los mexicanos, nomás lo que se ve de aquí para afuera, ¿verdad? Pero por dentro no se entregaron a Dios. Así que aquellas personas que nos ven,
Arrepiéntanse, pónganse a cuentas con Dios, porque la hora novena se acerca. El Señor nos está hablando, como dije, no solamente a mí, estamos viendo todo lo que estamos viviendo, y ahorita incluso viniendo aquí a este lugar veníamos y veníamos hablando de este tema, y la gente ni aún con todo esto que estamos viendo, ahorita solamente son cosas pequeñas, pero ni aún así ya la gente viendo lo que está pasando no se quiere arrepentir, ¿verdad? No quiere aceptar lo que estamos viviendo. Mi esposa luego me da un chicotazo y me dice, pues dice la palabra de Dios que ni aún así, cuando este mundo se esté quemando, esté la cosa terrible, dice que ni aún así van a dejar de adorar a los ídolos, ni aún así. Entonces, por más que queramos nosotros en mi corazón, no salvar yo, darles el mensaje para que se arrepientan, pues la mayoría no quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué más queda? Que llenar a los entendidos, a los que están despiertos, que llenen sus lámparas, que estemos preparados, porque Cristo viene. Cristo viene. Entonces, usted es su decisión. Yo ya sé lo que Dios me dijo a mí. Entra tú y tu casa. Y eso es en lo que nos estamos dedicando, ¿verdad? A estar orando por nuestra familia, nuestra casa, y que Dios toque los corazones de las personas que no quieren someterse a Dios, ¿verdad? El enemigo está ahorita trabajando a 100 por hora, y estaba hablando con mi hermano anoche y estábamos hablando de situaciones que pasan en las iglesias y los problemas que hay, y llegamos a la conclusión que el enemigo está trabajando arduamente para separar, porque esa es su manera de trabajar, de dividir, de separar el rebaño para que se desanime y no busque a Dios, ¿verdad? Pero en esta mañana, el consejo es que le busquemos a Dios, que nos sometamos a Dios, que oremos a Dios y que le busquemos, ¿verdad? Sí, debemos de vivir siempre esperando la venida del Señor, porque puede ser en este instante o puede ser en 20 años, no sabemos, pero claramente estamos viendo que estamos viviendo como en los días de Noé. Eso a mí me dice, no sé si a usted le diga lo mismo, pero las cosas que estamos viviendo ahorita en estos tiempos es terrible. Y escrito está. Ya se murió nuestro hermano que decía estas palabras, dice, escrito está. Ya no se publica la revista esa de Armiduris, que escrito está. Pero escrito está. Y escrito está que Cristo viene. Así que no vivamos una pantalla, vivamos una vida entregada a Dios. Que no seamos pantalla, ¿verdad? No, a lo mejor no me entienden qué queremos decir con pantalla. Los mexicanos decimos pantalla solamente lo que se muestra sí, atrás de la pantalla hay otra cosa, solamente lo que se quiere mostrar. ¿Cómo se dice? Show, ¿verdad? Así que, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios, ¿verdad? Si viviendo una comunión con Él. Y pues tratar de despertar a las que están dormidas, a la iglesia que duerme. Así que, bueno, Dios ponga esto en nuestro corazón y le damos gracias a Él por su palabra. Vamos a ser despedidos. Le voy a pedir nos despides en oración y